Buenas tardes, amadas hermanas, que Dios me las bendiga. Pues ahora sí, vámonos a escuchar, a escuchar el consejo de Dios. Vamos a aprovechar el tiempo que hemos apartado con ese propósito. Como dijo la hermana Paulita, vamos a hablar sobre Salmos capítulo uno, el Salmo uno. Este es un salmo que posiblemente, igual que yo, muchas veces lo han leído y lo han pasado y vámonos a los otros, ¿no? Porque no es uno de los salmos más populares, podríamos decir, pero sin embargo tiene es una increíble sabiduría la que tiene y quiero compartirla con ustedes, pero antes que entrar en el tema, quería decirles que, no sé, estudiando yo para esta clase, los libros que estaba estudiando decía que los salmos no están en orden cronológico. Yo pensaba que era el primero se escribió primero, el segundo. No se escribió de esa manera, no está en orden cronológico. La compilación de los salmos se llevó más o menos 1000 años. El salmo más antiguo fue escrito en el año 1400 antes de Cristo y el más reciente se calcula que fue más o menos 400 años antes de Cristo. Entonces, como 1000 años fueron es lo que se escribieron todos estos salmos que ahora tenemos para gozarnos en ellos y para alabar a Dios y muchas cosas más. El Salmo uno, que es el que nos vamos a dedicar el día de hoy, es el que me he basado para el estudio que yo he titulado Confirmando nuestra senda. Hay que confirmar nuestra senda, porque este salmo nos habla de dos tipos de personas. Nos habla de los que andan la senda de Dios y los que se alejan de él. Entonces, simplemente quiero que pues en todas las que estamos aquí, espero, pensamos, creemos que andamos en la senda correcta, pero ¿qué les parece si lo confirmamos? Nada más para estar seguras, ahorita que es tiempo de corregir. Este salmo nos recuerda que para Dios no hay tonos grises, hermanas. Para Dios no hay intermedios, no hay un más o menos. La Escritura nos los dice una y otra vez, ¿eres o no eres? En Mateo, nos dice Cristo, nadie puede servir a dos señores. En Mateo también nos dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nos dice Pablo en Santiago, dice, el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y finalmente Apocalipsis nos dice esa frase tan aterradora que dice que Dios vomita a los tibios. Dice, ojalá fueras frío, fueras caliente. O sea, con Dios no andamos con medias tazas. Por eso, hermanas, vamos confirmando que vamos por la senda correcta. Este salmo en particular, el salmo número uno, se le conoce como un salmo sapiencial, es decir, que es un canto a la sabiduría. Y esa sabiduría nos las enseña por medio de contrastes, lo que sí es y lo que no es. El salmo este tiene un claro propósito de enseñar, de guiar, de señalar el camino y al final exige que nosotros tomemos una decisión de corregir lo que haya que corregir. Este salmo no nos puede dejar así como impávidos, como decir, con apatía y decir, sí, perfecto, ya lo oímos, ya me lo sé. Ojalá y podamos reflexionar en esta escritura. Vamos a empezar leyéndolo. Salmo capítulo uno, vamos a leer el versículo uno en adelante. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo, hermanos, es una joya de literatura hebrea y aunque no sabremos cuándo fue escrito, parece que haber sido escrito antes de Jeremías. En el capítulo 17, versículos 5 al 8, leemos algo muy parecido, déjenme leérselos. En el 17 de Jeremías, versículos 5 y 8 dice, así ha dicho Jehová.
Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Este salmo primero nos va a hablar, hermana, de lo que es y de lo que no es. Este salmo, como Jeremías, como nos habla del injusto y del el que sigue los consejos de Dios, lo que le sobreviene a uno y lo que le sobreviene al otro. La manera en que está escrito el Salmo es primero nos va a hablar de lo que no se debe hacer, porque entonces no seremos bienaventurados. Y después nos va a decir lo que sí debemos de hacer para ser bienaventurados. A eso se le llama tener los contrastes, ¿no? Y es una forma muy bonita de entender cuando alguien nos está explicando es qué es y qué no es. Eso nos ayuda mucho al entendimiento. Pero empecemos con la palabra bienaventurado, que es como empieza el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos. El término bienaventurado, que aparece con frecuencia en la literatura bíblica, no es simplemente un adorno o un saludo, un hola, ¿cómo estás? O Dios te bendiga. No, no, es algo muchísimo más porque denota una alegría profunda, interior, una satisfacción genuina, una complacencia, un contentamiento que va más allá de las circunstancias que nos rodean, que brota de lo más profundo de nuestro ser. No se trata de una simple sonrisa, no se trata de una fugaz alegría que provoca algún logro material, sino de una plenitud, hermana, una cosa tan profunda que viene de la relación íntima que tenemos con Dios y en la meditación constante de su palabra. ¿Quién es el bienaventurado? En este caso sabemos, es el creyente, recordando que es Dios el que nos está bendiciendo. Dios mismo es el dador de esas bendiciones, tal como lo leemos también en las bienaventuranzas, cuando Jesús está hablando en el sermón del monte, es bienaventurado el que es de justo corazón, bienaventurado es el misericordioso, bienaventurado el manso. Todas esas bienaventuranzas son las bendiciones que recibimos de Dios mismo. No es cuando yo te digo, Dios te bendiga, que yo te digo a ti, estoy pidiendo que Dios te bendiga a ti, pero aquí Dios mismo nos está diciendo que Él nos está bendiciendo. Los cristianos, hermanas, tú y yo somos bienaventuradas porque hemos sido justificados por fe y porque tenemos el gozo, o deberíamos de tener el gozo, y la paz que nos da el saber que vamos por la senda que Dios nos ha señalado. Ahora, si no tenemos ese gozo, si no tenemos esa paz, es porque hay algo que corregir, porque Dios no ofrece esa paz, no ofrece ese gozo como una falsa mercancía que promete una cosa y luego cuando la tenemos en nuestras manos nos resulta que es otra cosa diferente. Si nosotros no tenemos ese gozo y esa paz, es porque algo aún nos está impidiendo el acceso a esa paz, a ese gozo que Dios nos ofrece. Y espero que este salmo nos ayude a comprender las cosas que haya que corregir. En una de las cosas que cuando hablamos del gozo y la paz que Dios nos da, debemos de recordar, hermanas, que la humanidad siempre ha buscado ser feliz. El ser humano siempre ha buscado ser feliz. A nadie le gusta estar triste, a nadie le gusta tener algo de qué preocuparse, a nadie le gusta estar estresado. Queremos buscar la manera de ser feliz y por eso queremos hacer vacaciones y por eso nos gusta juntarnos con la gente que es de cierta manera. Por eso buscamos, a veces nos llenamos de cosas materiales porque creemos que nos van a hacer felices. Algunas piensan que acumulando riqueza lo van a lograr. Otros piensan que en el conocimiento, entre más sepan, entre más profundicen en los misterios del universo, encontrarán la respuesta que tanto ansían y así serán dichosos. Otros, hermanas, acuden a filosofías,
a filosofías de humanismo, donde se les promete encontrar la felicidad en este mundo. Otras van a psicólogos a recibir terapias o con los psiquiatras a recibir medicamento. Otros van a buscar encantos, incluso amuletos y piedras que les llenen los vacíos del alma con tal de encontrar la felicidad que tanto ansían. Pero entre más la buscan en esos lugares, más lejos están de la salvación. Estas personas que buscan la felicidad en todos esos lugares, menos donde está, que es en Dios, son dignos de compasión, porque en su búsqueda continua, en los lugares equivocados, entre más los buscan, más y más se alejan de Dios. Y no solo porque no logran la felicidad, que tanto anhelan, sino que pierden la vida eterna, porque en el anhelo de buscar todas esas cosas materiales, todas esas filosofías falsas, se alejan más y más de la verdad que nos da la palabra de Dios. Entonces, vamos a meditar sobre lo que no hay que hacer. Dice, empieza el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla, o sea, es negativo, es bienaventurado el que no hizo esto y esto otro. Entonces vamos a ver lo que debemos de evitar para ser bienaventurados. Lo primero es, dice, no debes de andar escuchando las manos. Vamos a parafrasearlo. El versículo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, no escuches a los malos. Eso me recuerda el consejo de Pablo en Primera de Corintios que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso no debemos escuchar el consejo de malos, no debemos escuchar lo que dicen los malos. Pero ¿quiénes son los malos? Hermana, cuando yo leía este salmo, para mí los malos eran pues, los que hacen el mal, los ladrones, los asesinos, los pervertidos, los que andan estafando gente, que realmente son malos y dices, no, pues de eso no tengo ningún problema yo, porque yo no me junto con ellos, yo no tengo que ver con ellos, entonces yo decía, yo estoy bien. Y qué error tan grande estaba cometiendo, porque ahora que medito en la palabra y que vuelvo a ver este salmo y lo desmenuzamos y escuchamos y leemos comentarios y lo que otras clases que se han dado sobre este tema, me doy cuenta de cuán equivocada estaba. Me doy cuenta que ese consejo de malos también se trata de lo que escucho en YouTube, esas clases que escucho, esos mensajes que escucho, ¿a quién estoy escuchando en el internet? Yo no escucho tanto las redes sociales, yo nada más son muy limitadas y como que no tengo tiempo, pero ¿qué estamos escuchando en estas? Porque hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas que están medias torcidonas. ¿Qué estamos escuchando? ¿En qué nos llama la atención? En las conversaciones, hermana, que tienes con tu vecina, con tus amigas, con tu prima, con las compañeras de la escuela, si es que vas a la escuela, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás escuchando de los consejos de los terapeutas o de los psicólogos que te dicen que lo que tú haces es porque pues, son las traumas que tuviste de pequeño y por lo tanto, pues ni modo, ¿qué le vas a hacer? No es tu culpa, es la culpa de tus padres que te crearon de esa manera y que te roban la oportunidad de hacerte dueña de tus propias acciones y de tener la culpa y de pedir perdón a Dios. Y dices, ese es un consejo de malos. Se oye muy fuerte, pero hermana, tenemos que verlo de esa manera, porque eso te está dejando, te está dando pasaporte para que no hagas, no corrijas, porque al cabo no era tu culpa. ¿Qué otros consejos de malos, hermano, en la universidad? En la universidad donde vamos, bueno, yo ya hace mucho que pasé por la universidad, pero donde van nuestros hijos y donde hay un gran empeño en desmentir las cosas de Dios, en negar la existencia de Dios, porque después de todo, ¿quién lo ha visto? Y se niegan y tienen argumentos que si les pones atención, hermana, casi te convencen si no estás firme.
Por eso tienes que tener mucho cuidado a quién estás escuchando. Ahora, hay un peligro aún más inminente, hermano, porque este va disfrazadón. En el otro decimos, no, pues son los científicos, no, pues es el mundo, son las filosofías del mundo. Pero, hermana, el Internet está lleno de religiosos que están dando mensajes que parecen ser muy buenos, hasta que de repente, ¡pum!, mete la mentirita, mete la falsa doctrina. Y si no estamos con el oído atento, nos comemos la mentira con ellos o incluso nos hacen dudar de lo que nosotros creemos. Y es cuando dices, a lo mejor nosotros estamos siendo demasiado cuadrados o demasiado fariseos o lo estamos, no debiéramos de ser tan rígidos porque pues después de todo, pues todos tienen el mismo Dios, todos están buscando agradar a Dios. Y entonces, hermana, es como gracias a la tecnología, ahora estamos muy en contacto con la comunicación que pudiera estar equivocada. Hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas buenas, pero ten cuidado porque a veces escuchas algo y dices, ay, este predicador es muy bueno, este predicador es muy bueno, déjame escuchar qué otra cosa tiene que decir y poco a poco empiezas a oír el consejo de los malos y tienes que tener cuidado, tienes que discernir. El Internet, hermano, está llena de personas que están hablando de la palabra de Dios, pero cuyo consejo a veces raya en la herejía. Y contra estos debemos tener cuidado porque los engaños parecen ser demasiado sutiles y quizás no los podamos diferenciar. Porque lo que yo escucho en la Internet, lo que tú escuchas en el Internet, los estamos escuchando solas. No, a no ser que alguna, bueno, en este caso estamos todos aquí en una junta de Zoom, pero cuando oímos las clases en Internet, normalmente yo hago el Internet y estoy yo sola. No hay nadie conmigo que me diga, aguas, eso no es. Oye, ¿por qué dijo eso? O alguien que yo le diga, oye, eso es lo que dice el versículo, eso de esa manera se interpreta. Estamos nomás uno a uno. Entonces tenemos que tener cuidado, porque acuérdate que Pablo advierte en segunda de Timoteo, donde le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermana, ¿quién estaba oyendo estos que dicen que ya no van a sufrir la sana doctrina? Cristianos que dicen, no, ya, están demasiado rígido, demasiado cansado, demasiado aburrido, ya me lo sé. Dice, y teniendo comenzón de oír, dice, se amontonarán a su alrededor maestros que les van a platicar lo que quieren oír, dice, conforme a sus propios malos deseos, conforme a sus propias concupiscencias. Van a tener maestros que les van a decir lo que quieren oír, lo que tienen como comezón de escuchar. Ten cuidado, hermana, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ten cuidado en lo que escuchas, porque no sea que nos encaminemos y cambiemos de senda, cambiemos de carril y ya no vayamos en la senda que debemos ir. ¿Qué otra cosa nos dice? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo. Ese es un verbo, estar presente, es aquí estoy, se detuvo. El otro escuchó, pero este se detuvo. En la Reina Valera dice, ni estuvo en camino de pecadores, pero en la Biblia de las Américas dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. ¿Cuándo es cuando te detienes, hermana? Cuando quieres saber más. Cuando vas en la carretera y de repente ves que hay un accidente, ¿qué hacen? Le frenamos. Queremos ver qué pasó. Queremos enterarnos. Bueno, muchas veces hacemos lo mismo con los pecadores. Cuando yo primero leía este versículo, este capítulo de Salmos, yo pensaba también en aquellos que andaban mal.
pero mi definición de pecado, perdón, era visto a través de mis ojos aún muy carnales, muy carnales. Ahora que ya me estoy ejercitando un poquito más en las cosas de la piedad, ahora entiendo que esto va mucho, mucho más allá de lo que yo creía. Es algo mucho más profundo. Y es por eso que te invito a que examines tu senda, como yo estoy examinando la mía, hermana. Lo que puede empezar con un mal consejo, con una mala conversación que no es aprobada por Dios, como lo vimos en antes, puede influenciar nuestra manera de ser, porque recuerden que serán nuestros pensamientos lo que determinará nuestras acciones. Entonces, un mal consejo puede hacer que yo cambie mi actitud porque me voy a detener en el camino del pecador o en el camino que me está dando el consejo que me aleja de Dios, en el camino de aquel que no sigue lo que Dios espera de nosotros y por lo tanto puede ser que yo me vaya también con él. ¿Se acuerdan el dicho ese que dice el que anda entre lobos a aullar se enseña? Hermana, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces, hermana, tenemos buenos vecinos, buenas gentes, son buenas gentes los vecinos y hay que convivir con ellos, buenos compañeros de trabajo con los que hay que departir. Incluso escuchamos por medio de podcasts o por podcast o por YouTube cosas que no parecen tan malas, porque el hermano o ese, ni siquiera a veces no son, a veces son hermanos de la Iglesia de Cristo, pero a veces son pastores de otros lugares o predicadores o maestros de quién sabe dónde pero que hablan muy bien y dices, ah, eso nunca lo había oído. Y de repente empezamos a escuchar cosas que nos gustan, que nos agradan, que nos dan comezón, pero que pueden cambiar la manera en que nosotros llevamos a Dios o debemos de llevar a Dios en nuestras vidas. Todas estas cosas que nos influencian, que nos alejan de Dios, minimizan el rol que Dios espera que nosotros ejecutemos como hijas de Él y nos distraen y empezamos a traer fuego extraño y empezamos a traer cosas que no debemos. Por ejemplo, hermana, por ejemplo, estás en el internet, estás viendo YouTube, YouTube de nuevo es lo que yo más veo, dice, ¿cómo manejar el estrés? Y entonces empiezas a ver el YouTube y dice que respires profundo y que digas este mantra y que digas, eso no es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Dice, oye, no te acongojes por nada, ven, dame las gracias porque la que ya te di, dime cuáles son tus angustias, déjalo en mis manos y todo se te va, déjalo en mí y la paz de Cristo inundará tu corazón. Y yo voy a tener la paz que solo Dios da. Pero ven como si oyes eso del estrés, dice, oye, pues ¿qué tiene de malo que yo respire y que de repente haga esta palabra y la repita y entonces ya vibré conforme a la vibración del universo y entonces mis chakras, no sé qué tantas cosas salen porque en realidad la verdad es que sí les he oído, pero no les entiendo y pues nada más le cambio de canal, ¿no? ¿Qué más te podemos ver? ¿Cómo leer a las personas? ¿Cómo saber si alguien está mintiendo? ¿Cómo hacer que una persona compre lo que yo estoy vendiendo? ¿Cómo hacer que una persona haga lo que yo quiero que haga? Empezamos a manipular gente. No porque les amamos, no porque les queramos, sino porque queremos que hagan lo que nosotros queremos. ¿Qué más podemos hacer? A veces nos dicen cómo atraer y hacer realidad nuestros sueños y dice, decreta lo que quieres, dilo como si ya estuviera hecho, pero ni que fuera tan fácil, ni que fuera tan fácil. Pero qué bien suena, ¿verdad? Porque decrétalo. Y eso de decreta, esa palabra así como que, pues ya saben, ustedes ya saben a lo que suena, ¿verdad? Está así como que, como si fuera Dios estuviera en una lamparita de genio y nada más la froto y quiero esto. Y ustedes dicen que bien suena, pero no es así. Y sin embargo, muchas veces lo creemos porque, oye, suena bien, suena muy bien. Y no nos damos cuenta de que lo que parece ser algo inocente, tiene una agenda oculta. Y esa agenda es sustituir nuestra dependencia en Dios.
pretenden hacernos autosuficientes, pretenden hacernos sentir que quizás estamos exagerando en las cosas religiosas y que podemos ser un poco más liberales. No es necesario que seamos tan cuadradas. Abre tu mente, porque tienes que tener la mente abierta a esa que peligrosa es. Tienes mente muy cerrada, estás muy cerrada. Ábrete, estamos hablando, estamos viviendo en otras épocas. Cuidado, cuidado. Acuérdate, hermana, que Satanás no quiere que niegues a Dios, porque sabe que no vas a negar a Dios. Nada más quiere que se te olvide que Él está ahí, que se te olvide acudir a Él. Con eso Él tiene, se da por bien servido. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no detenernos en el camino de los pecadores. Y ahora que ya aceptamos la compañía cercana de aquellos que no comparten nuestras creencias, a veces son la misma familia que nos está llevando a aceptar conductas que Dios rechaza. Y sin darnos cuenta, poco a poco nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Normalizamos el pecado, la idolatría, la herejía, el materialismo, la vanidad y dejamos de lado la santidad, sin la cual sabemos que nadie verá a Dios. Incluso, hermanas, y de esto yo acepto que yo lo hice en un tiempo porque no le veía nada malo. Incluso acudimos a ceremonias donde hay figuras hechas por manos humanas ante las cuales muchos se inclinan, donde se transgiversa lo que dice la palabra de Dios, donde se invoca la intervención de otros seres que ya murieron, pero que fueron tan humanos como tú y yo, y que se atreven a pedirles que intercedan por ellos ante Dios. Y nosotros nos quedamos calladas por educación, por respeto, y acudimos a esas ceremonias solo para acompañar a nuestros amigos o a nuestros parientes. Pero no nos damos cuenta que cuando los acompañamos con ese buen propósito, estamos dando la señal de que aprobamos lo que está sucediendo. Y eso no puede ser. No puede ser. Por eso no debemos detenernos. Por eso a veces puede ser que nos acusen de que no comprendemos, puede ser que nos acusen de que tenemos un corazón muy duro, puede ser que a veces nos acusen de no acompañar a alguien en su dolor, pero recuérdense que primero es nuestro amor por Dios, nuestro celo por las cosas de Dios. Y si yo sé que va a pasar eso ahí, mejor no voy para que no crean que yo lo acepto. A lo mejor ni cuenta se dan que no voy, pero créanme que si voy, sí lo van a notar y se van a acordar. ¿Cómo ella no cree en esas cosas? Como no, pues si yo la veo en aquella ceremonia de despedida o de casada o del que se murió o lo que tú quieras. Ten cuidado, porque tenemos que actuar correctamente. Pero luego sirve también el Salmo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Y después de escuchar el consejo, dice, se sienta. Ya escuchó, ya se detuvo, ahora se sienta. Ahora sí, somos amigos, vamos a platicar, porque ya somos iguales, ya vibramos en la misma frecuencia. Tú y yo, mira, amiguitos, ya no somos diferentes. Entonces nos sentamos a su lado. ¿Y quiénes son esos escarnecedores? ¿Quiénes son los escarnecedores? Hermana, yo antes decía, pues los que se burlan, los que cuentan chistes, los que se mofan de otros. Craso error. ¿Quién es el escarnecedor? Aquellos que se burlan de lo bueno, aquellos que se mofan de la castidad, que se ríen de lo que es santo, aquellos que se mofan de lo que es ser monógamo, de lo que es la pureza del hecho, de lo que es la santidad. Y hermana, cuando ya nos sentamos con ellos, nosotros mismos estamos negando a Dios, no necesariamente de labios, sino con nuestras actitudes. Y para cuando nos acordamos, ya no seremos bienaventuradas, sino seremos malditas. Porque ya parece entonces el varón bienaventurado es el que no anduvo, el que no se detuvo y el que no se sentó.
Pero si nosotros ya estamos sentados con ellos, ya no somos bienaventurados. Y lo contrario de ser bienaventurados, que es ser malditos. Porque acuérdate que Dios pone dos cosas, dos sendas, o una o la otra. Por eso hay que meditar en qué senda andamos y corregir lo que hay que corregir. Estamos a tiempo. A veces somos como las novias, las vírgenes insensatas, que ahí estamos. ¿Se acuerdan de las vírgenes insensatas y que no llevaban el aceite? Ellas fueron, ahí estaban, iban a esperar al novio. Nada más que no traen el aceite. Nosotros también esperamos al novio, pero a lo mejor no traemos el aceite. ¿Se acuerdan de las 5 vírgenes que llevaban aceite? Ellas también se durmieron. Las insensatas también se durmieron, nada más que las otras en cuanto dijeron, ahí viene, ya estoy lista. Las otras, espérame, no estoy lista. Creían que iban a tener tiempo, a lo mejor digo, mañana que salga el sol, vamos y compramos el aceite. No sé qué pensaban. ¿Qué pensamos tú y yo? ¿Qué pensamos tú y yo cuando en cada día nosotros no estamos buscando hacer exactamente lo que Dios dice? Recuerda, hermana, que todo nos es permitido, mas no todo conviene. No todo conviene, porque es como, no sé si alguna vez te has metido al mar y te vas al mar y te metes y de repente ya no estás, tú crees que vas caminando derecho y de repente volteas a la playa y ya estás por otro lado. Te fuiste deslizando, la corriente te llevó y ni cuenta te diste, ni cuenta te diste. Algo similar puede pasar con nuestra vida. Por eso tenemos que estar muy atentas. ¿Cuáles son los consejos positivos que da este salmo? Dice este salmo, dice, sino que en la ley, bueno, bienaventurado el varón que anduvo en consejo que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermana, no hay sustituto para la palabra de Dios en la vida del creyente. No debe haber sustituto. Cuando hemos nacido de nuevo es necesario que recibamos el alimento puro, no adulterado, de la palabra de Dios. La lucha del enemigo son muchas y son constantes y debemos tener puesta la armadura de Dios para rechazar los ataques de Satanás. Sabemos que la palabra de Dios es la que aumenta nuestra fe y en la armadura de Dios, ¿cuál es la fe? El escudo. Entre más lea yo la palabra de Dios, más grande va a ser mi fe, por lo tanto mi escudo va a ser más grande y por lo tanto mayor mi protección contra los dos dardos del enemigo. ¿Y qué es la palabra en la armadura de Dios sino la espada misma para defendernos de los ataques del maligno? El conocer la palabra de Dios es una delicia, hermana, porque nos permite conocer más y más quién es nuestro Creador, quién es nuestro Padre. Es una delicia, es un gozo que expresa el propósito de conocer la naturaleza de nuestro Señor, su poder, su misericordia. Deleitarnos en su palabra nos brinda la seguridad para librar nuestras luchas, sabiendo que no estamos solas jamás. Dios nos bendice cada día, pero a veces estamos tan envueltas en los afanes, en las cosas que nos traen, que nos llevan, que nos voltean, que nos distraen, que no nos damos cuenta ni siquiera de lo mucho que Dios nos ha bendecido. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué hermoso, qué hermosa palabra es esa. Si yo me detengo a escuchar su palabra, a leer su palabra y aprendo a ver a Dios en mi vida, lo voy a reconocer, porque voy a poder decir, esto no hubiera pasado si Dios no hubiera intervenido. Esto lo tengo gracias a que Dios me lo dio. Sé que estoy pasando por un momento amargo, sé que estoy pasando por una prueba, pero cuando yo creo resbalar, yo sé que Dios me sostiene, porque eso es lo que dice su palabra, esa es su promesa y yo creo en ella. Por lo tanto, debemos deleitarnos porque ese deleite nos fortalece, ese deleite nos hace cada vez más fuerte. Meditar en la palabra de día y de noche es tenerla continuamente en nuestra mente, para asimilarla, para verla,
para aclarar nuestro pensamiento, para modificar nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento, haciendo de nuestro diario vivir algo diferente. Porque tú y yo hemos nacido a vida nueva, pero como les digo, a veces seguimos cargando al muertito que éramos antes. Seguimos trayendo la muertita aquí a Gaby la muerta, no de la vida nueva, sino de la vida anterior, aquí la traigo. Cuando pienso de la manera que pensaba antes, eso es lo que estoy haciendo. Pero cuando transformo mi mente, cuando modifico mi mente, cuando la renuevo, entonces veo todas las bendiciones que tengo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Estudiando su palabra, meditando su palabra, cuidando lo que estoy viendo, lo que estoy teniendo, de lo que estoy llenando mi corazón, para de esta manera parecerme cada vez más y más a Cristo. Finalmente, hermana, aquí nos dice cuál es el resultado. Dice que los resultados, dice, dice Dice, sino que la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche los resultados y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Se aporta lo que decía Jeremías, sus raíces van a estar afianzadas. Dice, y que dé su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dice Jeremías, la sequía no le va a hacer nada. Aquí dice, sus hojas van a estar verdes todo el tiempo y todo lo que hace va a prosperar. ¿A quién? Al bienaventurado, al que medita en la palabra de Dios de día y de noche, al que se deleita en la palabra de Jehová. Será como ese árbol plantado. ¿Quién se preocupa por regar un árbol plantado junto al río? Nadie, nadie. ¿Por qué? Porque tiene suficiente agua. Bienaventurado. Bienaventurado aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche, porque somos como árboles plantados junto al río. El Salmo nos dice también el juicio. Dice que para los malos, dice, no hacia los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Ese polvito que vuela y que lo lleva a la corriente para allá. Y no, no es como el árbol que no se mueve porque está arraigado y está fuerte, ¿no? El tamo va de aquí para allá. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El Salmo nos dice que los malos no prosperarán porque no podrán aguantar los vientos de la adversidad, porque no podrán estar de pie en el día del juicio en el trono frente al trono de nuestro Padre. Pero más triste aún es que ellos estarán dentro de la congregación, algunos de ellos, pero advertidos de que no podrán estar de pie frente al trono. Hermanas, aquí habla de los de la congregación de los justos. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanas, yo siempre he dicho que ni somos todas las que estamos, ni estamos todas las que somos. El hecho que tú y yo estemos en la congregación de los hijos de Dios, no garantiza que tú y yo en ese día nos levantemos con los justos frente al trono del Altísimo. Acuérdense que Jesús dijo a aquellos que dijo, nunca los conocí, nunca los conocí. En tu nombre hicimos, no, no me acuerdo de ustedes. Por eso tenemos que tener cuidado. Asegurémonos, hermanos, que vamos por la senda correcta. Meditemos en lo que estudiamos hoy. Utilicemos el criterio que tiene nuestro Padre y no el de nosotros mismas. Por eso tenemos que estudiar la palabra para calibrarnos con lo que Dios quiere, no con lo que el mundo quiere, no con lo que a mí me parece, no como el consejo de los malos. Tengamos mucho cuidado, porque sabemos que es la palabra la que nos va a juzgar. Dios conoce el camino de los justos y a ellos les aguarda galardón. Y también la senda de los malos, a los cuales desgraciadamente les aguarda el castigo eterno. Por lo tanto, hermano, confirma tu vereda, confirma tu senda, checa lo que oyes, checa dónde te detienes, cuida con quién te sientas, pero sobre todo,
escudriña la palabra de Dios y medita de día y de noche. Haz lo tuyo. Todo lo que hagas, escucha la palabra de Dios, escucha su consejo, déjate guiar por su espíritu para que seas prosperado. Y espero, hermana, que esta clase haya sido de bendición y que Dios me las bendiga y que tengan muy buena noche. Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Gaby, por esta clase. Creo que en lo personal me hacía falta. Muchas veces, como usted dice, eh, el pecado entra fácil y bien sencillito en nuestras vidas y no entra como decir no voy a ir a la reunión, no voy a hacer tal o cual cosa, pero a veces entra de una manera que yo no me doy cuenta cuando estoy viendo algo en YouTube que no debería de ver, de algo que no debería de escuchar. Dice precisamente la Biblia en Proverbios hablando del vino y dice en el capítulo 23 versículos 31 al 33 dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Y dice, no, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates. Así de esa manera entra el pecado en nuestras vidas, se va deslizando suavecito, ¿verdad? Y no es algo que nosotros notemos a veces. Por eso es tan importante que seamos cuidadosas de todo lo que vemos y escuchamos y leemos y platicamos. Me acuerdo precisamente, y fue la hermana la que dijo esto, eh, tengo mucho miedo de ofender a Dios y no porque sea, no porque, no porque Él sea malo conmigo, sino porque yo lo amo. Entonces, si nosotros le amamos, vamos a ser cuidadosas de no ofenderlo y de vivir una vida que Él le agrada para poder levantarnos en la congregación de los justos cuando sea el juicio final. Vamos a entonar en esta noche el himno número 165 que se llama Dicha Grande. Está también basado en el Salmo número 1 y ahí lo tiene nuestra hermana. Vamos a entonarlo para honra y gloria de Dios. Dicha grande es la del hombre cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal, huye de los burladores, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra tu mayor placer, meditando día y noche en su celestial saber. Él es como el árbol verde, bien regado y en su sazón frutos abundantes rinde, hojas que perennes son. Cuanto emprenda es prosperado, duradero le es el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen, son llevados como el tamo que el viento arrebató, de pasiones remolino que a mi
millones destruyó. Creo que me faltó ahí está. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos ya no habrá, porque Dios la vía mira, por lo cual los suyos van. Otra es la de los impíos al infierno bajarán. Amén. Dios les bendiga. Bien, dice Jeremías 15:17, haciéndonos una invitación. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y el consejo que nos da es, conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Ese es un trabajo, hermanas, que tú y yo tenemos. Como decía nuestra hermana Gaby, ya estamos, muchas de nosotras dentro de la iglesia, ya hemos obedecido al mandamiento del bautismo, ya hemos confesado que creemos que Jesús es nuestro Salvador y hemos hecho la promesa de permanecer fieles. Y pongamos cuidado, como decía ella, a veces en lo más mínimo, hermanas, descuidamos y dejamos pasar esas cosas que pueden alejar nuestra fe. Como decía nuevamente nuestra hermana Gaby ahorita, a veces acudimos mejor a ver en el celular, pasamos mucho tiempo, me confieso, yo soy de ellas y cuántas veces podemos ver cosas muy divertidas y estamos ahogadas de la risa, pero pongamos cuidado porque a veces el humor de esas personas, aunque nos hagan reír, sabes que son personas que no tienen temor de Dios. Me da risa las personas, ¿cómo decir la palabra? Los homosexuales, porque no tienen temor de muchas cosas y no tienen freno y hablan las cosas con aquella sin filtro. Y no nada más ellos, hay personas, hay familia, yo creo que usted se va a acordar de alguien, no tienen filtro. Entonces el problema, hermanas, es que ellos es normal en ellos, pero que tú y yo nos sentemos a estar ahí para aprovechando el tiempo, desaprovechando el tiempo en esto es de lo que nos está hablando ahorita nuestra hermana. Pongamos mucho cuidado y lo que dice este pasaje de Jeremías. Ya el mensaje fue claro, decides tú qué senda es la que quieres seguir, te gusta el morbo, te gusta el chisme, te gusta no tener filtro, pues síguele ahí, porque hasta Dios es así, Dios es así en el sentido que dice, ay, bueno, pues si tú te gusta estar sucio, pues ensúciate más. No se pone a pelear contigo, es más, no está diciendo, ándale, no, hombre, Paulita, mira, cambia, te conviene, no, no. Dice, pues gózate en eso si eso es lo que quieres. Pero al que está limpio, nos dice también la palabra, límpiese más. Así es que seamos sabias, porque realmente de eso va a depender, hermanas, las decisiones que tomemos. Si somos sabias o si somos necias. Hermanas, les invito a ir en una oración. Amado Padre, venimos delante de tu presencia agradeciendo, Señor, todos los favores que tienes para con nosotros. Gracias, Padre, porque eres paciente. Gracias porque has sido misericordioso y porque muchas veces el resultado de lo que hemos levantado, Señor, no es ni la mitad de lo que merecíamos. Y sabemos que esto sucede, Señor, porque tú nos amas. Aunque también sabemos que a veces hay dolor en las consecuencias de las cosas que hemos decidido hacer. Pero gracias, Padre, porque si esas consecuencias, si ese dolor nos ha permitido voltear aquí y pedirte que nos ayudes, que nos rescates, que nos restaures, y nos ha ayudado, Señor, para permanecer ahora fieles a conciencia, Señor. Gracias, Padre, porque en tu sabiduría, porque eres nuestro creador, sabes que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos, ayúdanos a servirte cada día más, con amor, con gratitud, con devoción, Señor, anhelando poder recibir esa corona y un día escuchar nuestros nombres, Señor, en ese libro. Gracias porque aquí en este mundo, aunque hay aflicciones, no nos desamparas.
porque estás con nosotros, porque guardas a las personas que amamos, Señor, donde nosotros no podemos verlos. Los ponemos en tus manos, Eterno, y te pedimos que nos ayudes a cada día ser un olor fragante delante de ti. Mi Dios eterno, hay tantas necesidades de la hermandad alrededor, Señor, del mundo. Las traemos delante de ti, algunas se escapan de nuestras mentes, las desconocemos, Padre, pero te pedimos por nuestros hermanos en la fe que están padeciendo alguna situación, que les escuches, mi Dios, y que tú respondas conforme a tu voluntad, Padre, porque tú ves lo que nosotros no vemos y tienes propósitos. Ninguna enfermedad, ninguna situación, Señor, que suceda se escapa de tu mente o de tu conocimiento. Padre, seguimos rogándote por Max Cardona. Usted conoce su situación, Señor. Sea con él, con su familia, Padre, guárdalos en el hueco de tu mano. Sé con nuestra hermana Marisela Herrera por su estado de ánimo, por su salud. Padre, tú la has estado con ella durante todos estos años. Tú sabes que ella sufre al ver la situación de Delcy y su hija, Señor. Pero, Señor, te rogamos que tú sigas fortaleciéndola, que ella fortalezca su fe en ti, Señor, para que pueda seguir saliendo adelante ante esta situación, Padre, que los oídos de mi hermana Marisela, los oídos, Señor, de cualquiera de mis hermanas, aún los míos, no escuchen la voz del enemigo, sino que nos aferremos a tu amor, Padre, porque tú dices que tu amor es perfecto y echas fuera el temor. Sé con ella, Señor, sé con nuestra hermana Nelly Moreno, con su mamá, María Guadalupe Pérez, que le ha vuelto el cáncer, Señor. Sobre todo para que el corazón de nuestra hermana esté cada día, Señor, te busque más. Igual nuestra hermana Nelly a Moreno, Señor, por su salud y su necesidad espiritual. Te rogamos por sus hijas, Padre, por su nieto. Sea con los tratamientos de nuestra hermana Elizabeth Cabral, usted conoce la situación que está pasando ahora, esta cirugía que deberá recibir y los tratamientos, Señor, nuevamente a los que debe de ser sometida. Padre, usted sabe el dolor que la familia Cabral, una familia que te ama, que tiene temor de ti, mi Dios, han pasado estos últimos años. Te rogamos, Padre, que seas en cada uno de ellos. Siga siendo en la salud de Melissa Soto, Señor, en su recuperación, con ese tratamiento que está recibiendo y esa cirugía que está por recibir. Le rogamos por la salud de la señora Denise Villanueva. Usted sabe, mi Dios, la necesidad que ella tiene. Le rogamos por nuestro hermano Julio Mesa, Señor, por esa peritonitis que regresó nuevamente a su cuerpo. Gracias, Padre, porque el día de ayer él estuvo compartiendo tu palabra. Su fe, Señor, no ha decaído. Y seguimos clamando, Señor, a tu misericordia para el bien de nuestro hermano Julio Mesa, Señor. Le rogamos por aquellos que han perdido un ser amado, mi Dios, que tú brindes el consuelo, que les des la paz que ellos necesitan, Señor, la calma que sus corazones necesitan. Padre, te pido especialmente por mi hermano Miranda, por su esposa, Señor, porque como bien decía el hermano, después de perder a su hijo y lo que les han dicho los expertos y familias que han perdido a sus hijos, hay días en que están fuertes, que están fortalecidos, que están tranquilos, que hay contentamiento, Señor, que aceptan las cosas así como tú las has dispuesto. Pero también hay días de repente de recaída donde el dolor, la pregunta, Señor, la desesperación los quiebra. Sé con ellos, mi Dios. No los juzgamos, no es falta de fe. Son seres humanos, mi Dios, que tú los entiendes y simplemente te ruego, Padre eterno, fortalécelos, Señor, y gracias por guardar con bien a los nuestros. Te rogamos, Padre, por los embarazos de Leslie Price, de Rubí Rodríguez, de Sara Areli y de Marieli, Señor, y por todas aquellas que están en espera de un pequeño, que lo anhelan. Te rogamos, Señor, por la situación de Alain David, por Adrián y Jesús Eduardo González Villarreal, por Derek y Jesse Rafael, por Rubén y Jesús Holguín, por Jorge Rodríguez, por Bryson y Joseph. Padre, usted conoce la situación de estos jóvenes, Padre, y el clamor de sus familias por ellos. Que usted trabaje en esos corazones, por los matrimonios y las familias de nuestra hermana María Dismaya, de Diana Cabral, de Olga Baeza, de Irma Rodríguez, de Rebecca Jones, de Patti Garza, de la hermana Isela Castillo, de Fina López, de Adri Martínez, de nuestra hermana Lorena Hernández, de Nazaret Ayala. Señor, usted sabe lo que ella está viviendo. No la juzgamos, Señor, solamente te ruego, Padre eterno, que su enfoque en ti no se pierda, Señor, que tú provees. Igual por nuestra hermana Lupita Amada, por Lucy Aguiar, por sus pequeños, por Anita Chacón, Padre, usted sabe la situación que ella está viviendo y las situaciones, las decisiones que deba de tomar, Padre. Sigue proveyendo para ella, Señor. Y dale siempre, Padre,
esa sabiduría que proviene de ti para tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Te ruego por Alejandrito y Alex Ramírez y sus tratamientos, por Andrew Jones, por sus familias, por nuestra hermana Ana y Juanita Flores, gracias que ya está en casita nuestra hermana Ana, por Karina Camacho, por Angélica Maldonado, por Giselle Castillo, por Wendy Santizo, por María Tiziana, por Araceli Silva, por nuestra hermana Leti Reyes, por nuestros hermanos Mendías, por Elian Wall, Señor, por Delcy López, por Miriam Olivares, por nuestra hermana Diana Alvarado, por Eva Ferrell, por Lulú Sánchez, por nuestra hermana Ligia Rubí, María Yepes. Usted sabe la situación de salud de cada una de ellas, Padre, y nos unimos a la oración, a su necesidad. Por nuestro hermano Homero González, por Gonzalo y Nora Pérez, mis suegros, por Adán Zambrano, por Roger Venegas, por Jorge Hernández, por Brian Sandoval, por el joven Jesús Chaires, por Caleb Pérez, por Obed Neftalí, por Samuel Tobar, Señor, por Carlos Hidrogo, por Brad Colson, por el hermano Doug Arthur, por Julio Mesa, por José Luis Bacab, Mateo Mucul, José Q, por Abel Jam, por nuestro hermano Salvador González, por Carlos Solís, por Carlos Icó, por nuestro hermano Randy Taylor, por el señor Michael Valenzuela, Señor, que te busque a ti, que no pierda tiempo, Señor, en estos afanes del mundo, por el señor Marshall Brown, por Oscar Muñiz. Padre, usted conoce las situaciones de cada uno de ellos. Padre, le rogamos por aquellos que están de viaje, en tus manos los ponemos, Padre, que tú guardes su camino, que bendigas sus propósitos, Señor, y que cuando regresen a su hogar, Padre, que los traigas con bien. Padre eterno, te rogamos que tú seas con los más necesitados, con los huérfanos, las viudas, con los encarcelados injustamente, Señor. Ayúdalos a sobrellevar estas situaciones y que los corazones de ellos cambien, Señor, de aquellos que han hecho las cosas mal y por eso están ahí, Padre. Te rogamos por aquellos que están en alguna situación legal o migratoria, mi Dios, en espera de una cita médica o referencia médica, que usted ponga los medios. Le rogamos por los médicos, Señor, alrededor del mundo, que tú les sigas dando la sabiduría, el entendimiento, Señor, para dar el tratamiento a los pacientes. Por aquellos que trabajan, Señor, con las emociones, los psicólogos, con aquellos psiquiatras, Padre, que también tú les des esa sabiduría de lo alto para poder ayudarnos, ayudar a nuestros hermanos en la fe, pero especialmente, Señor, a nuestros corazones, ayúdanos para abrirnos a hacer tu voluntad, para ser enderezadas nuestras sendas conforme a tu voluntad. Padre, seguimos poniendo en tus manos a nuestros gobiernos, seguimos pidiendo, Señor, protección contra las inseguridades, contra la delincuencia, Padre. Que guardes a nuestros hijos, a nuestros seres amados, a nosotras mismas, Señor, al salir de nuestros hogares. Que tus ángeles, Padre, están alrededor de nosotros. Ayúdanos, Padre, a caminar en integridad. Te rogamos, Padre, por las catástrofes naturales, porque nos afectan, Señor, estos cambios en el clima. Afectan nuestra seguridad y afectan nuestra salud. En tus manos ponemos, Padre, que tú tomes el control de todo esto. Te rogamos, mi Dios, por aquellos que están tomando estudios bíblicos, que sus corazones se abran, Señor, para recibir tu palabra. Por los recién bautizados, mi Dios, que su corazón siga siendo ferviente, Padre, pero también te rogamos por nuestros hermanos que han dejado de congregarse, cualquiera que sea el motivo, si el trabajo, si el cansancio, si el desánimo, Señor, si la falta de interés. Padre, tú conoces, redarguye esas mentes, Señor, para que te vuelvan a buscar. Sabemos que no es la iglesia la que salva, sino tú, Señor, pero tú amas a tu pueblo unido. Y si tú nos has pedido que no nos dejemos de congregarnos, algún propósito tiene, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a mantener ese fervor con la hermandad. Te rogamos por los matrimonios que están en crisis, especialmente el de nuestros hermanos en la fe y por sus familias. Dales, Padre, esa sabiduría de lo alto, que dejen la necedad, Señor, porque hay dolor. Hay mucho dolor, Padre, en los matrimonios cuando se rompen y en esos hijos sí siguen adelante, pero tú conoces, mi Dios, el sentir que hay en cada uno de ellos. Gracias, Padre eterno, por ser bueno, gracias porque podemos hablarte. Pedimos, Padre, que esta noche nos des descanso en nuestros cuerpos. Gracias que hoy nos permites descansar en nuestro lugar, en nuestro espacio, Señor, pero ponemos en tus manos a aquellos que están en los hospitales en este momento, aquellos que están cuidando de sus seres amados, Señor, aquellos que están en dolor. Sé con ellos, Padre eterno, y ayúdanos siempre a ser conscientes de lo bendecidos que somos. Gracias por tanto. Y en el nombre de Jesús rogamos estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados, Señor, y que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén.
Pues gracias, hermanas, a cada una de ustedes que se ha dado cita esta tarde noche para escuchar juntas este tema basado en el Salmo 1, confirmando la senda. Gracias, hermana Gaby, por compartir con nosotros esta hermosa clase. Se queda grabada ya aquí en el Facebook. En un ratito quito los candaditos para que puedan compartirla con alguna persona, amiga, vecina, prima, tía, compañera de trabajo, sobrina, hermana en la fe, que usted piense que pueda ser de bendición, hágala. La clase guardada no sirve de nada. Hemos sido llamadas a compartir palabra de nuestro Dios. En un ratito más la subiré también a YouTube porque de esa manera usted tiene acceso mejor todavía o mayor para poderla compartir. Ya ve que en Facebook, si no tienen Facebook, si no saben cómo usarlo, en YouTube todas sabemos cómo moverle. Entonces, compártanla con libertad. El día de mañana, si es voluntad de nuestro Dios, que veamos el nuevo día, hermanas, estaremos escuchando palabra de nuestro Dios, de labios de nuestra hermana Nelly Narváez. Sabemos que está nerviosa. Ella nos estará hablando sobre la parábola del sembrador. Mañana estaremos hablando de el camino, esta primera parte donde cayó la semilla. Y hermanas, oremos por nuestra hermana Nelly y una cosa más, apoyémosla. Acuérdense que aquellas que ya tienen más experiencia compartiendo palabra de Dios, pues alguna vez comenzamos de cero. Y nuestra hermana Nelly tiene el deseo, ya lo ha hecho antes, pero si me dice, hermanita, estoy muy nerviosa, pero Dios está con ella. Y algún propósito, hermanas, tiene Dios. Perdamos el miedo y sigamos adelante. Nos vamos a despedir en un momentito más. Nuestra hermana Elisa tiene levantada su manita para hacer algunas preguntas o comentarios. Acuérdense, hermanas, seguir orando unas por otras. Hay muchas razones por las cuales orar, por las cuales agradecer. Y practiquemos la justicia, como dice Santiago 5:16. Acuérdense que la oración del justo puede mucho. Que Dios les bendiga a nuestras hermanas que están en Facebook. Me voy a retirar. Dios las bendiga.